Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo Salud y Sociedad. Nos reencontramos para pensarnos como argentinos en nuestra América. Nuestro invitado de hoy es Hugo Yasky. Él es un dirigente gremial, líder político, secretario general de la CETERA, un referente para los trabajadores de la educación. También diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Con él vamos a hablar de educación y pandemia, pero vamos a tratar de trascender la clave que proponen los grandes medios de comunicación en esto de instalar la irracionalidad de la presencialidad como única lógica a la hora de hablar de educación. Con él vamos a hablar de educación y los desafíos que nos trajo la pandemia, no solo a la hora de pensar la virtualidad y la conectividad, sino de un riesgo que solamente es visible para los que están trabajando en la docencia. Querer reemplazar a los docentes con plataformas virtuales y pensar que con un programa podemos reemplazar el trabajo pedagógico. Con Hugo Yasky entonces abordamos el desafío de la educación en pandemia. Un gran desafío que tenemos y que los maestros, maestras, profesores, profesoras lo están tratando de sortear, y creo que con mucho esfuerzo, es poder vincular la pedagogía a estas nuevas formas que imponen, por ejemplo, utilizar Internet para el dictado de clase, o tener que manejarnos a través de celulares o a través de cuadernillos. Es una circunstancia que significa una gran anomalía, porque bueno, la presencialidad no hay nada que la pueda reemplazar. Más fácil reemplazar, si se quiere, en el movimiento sindical la presencialidad que en las aulas, ¿no? Creo que nuestros niños y jóvenes necesitan esa socialización y eso que significa la escuela. Creo que los docentes han hecho un esfuerzo enorme porque de pronto hemos aprendido de pedagogía a través de Internet empíricamente lo que a través de la formación no obtuvimos en muchos años. Por eso creo que también los institutos de formación docente tienen que empezar a incorporar a partir de esta experiencia Internet y pedagogía como elementos que tienen que tratar de sintetizarse e incorporarse a la formación de los futuros docentes. Y creo que el gran desafío que tiene el sector público y los gobiernos, tanto a nivel nacional, fundamentalmente nacional, pero también los provinciales, es resolver el tema de la conectividad. Nosotros tenemos un proyecto de ley de conectividad que se ha venido demorando, pero que se tiene que discutir y aprobar, porque así como antes estaba la brecha de la desigualdad, que era la alfabetización, hoy hay una brecha que ya no depende de los individuos o de las familias poder superarla, que es la de la conectividad. Porque hay regiones del país que, como no es un negocio para los que venden la instalación de las redes por donde circula Internet, la fibra óptica, como no es un negocio porque son muy alejados o porque no tienen el mercado suficiente como para que les resulte redituable, esas regiones son abandonadas, no tienen acceso a la conectividad. Pasa un poco como con la discusión que hacíamos con las líneas de aviación privada y aerolíneas, la línea de bandera. Decíamos, tiene que haber una empresa estatal que va a llegar a los rincones del país donde no es negocio para las privadas, que les conviene
Córdoba, Mar del Plata, Salta, los centros turísticos fundamentalmente. Con Internet está pasando algo similar. Y eso significa que una gran parte de los ciudadanos y ciudadanas no tienen acceso. Y nosotros tenemos que pensar que quizás esta realidad de la pandemia, bajo otras circunstancias, se puede hacer en el tiempo. Y es un gran tema a resolver. Tenemos que empezar a incorporar la tecnología a Internet. No pensar que los problemas pedagógicos los resuelve Internet, porque ahora hay algunos que están vendiendo plataformas donde te dan, es como una especie de delivery pedagógico que te lo llevan a tu casa y vos lo único que tenés que hacer es conectar un programa. Eso es una aberración. Nosotros tenemos que darle a Internet o a través de Internet el contenido pedagógico, a la práctica docente, a la tarea de avanzar con los aprendizajes. Y el otro gran tema es resolver la conectividad. No se puede postergar en el tiempo esto. Vos fijate, el gobierno declaró de interés público el acceso a Internet. El grupo Clarín, que maneja la empresa Fibertel, produjo un aumento desmesurado de las tarifas. El gobierno inmediatamente desautorizó eso, pero en una especie de provocación y de actitud de desacato, la empresa sigue con ese tipo de abusos. Creo que son grandes temas que tenemos que enfrentar desde la ciudadanía también. No podemos ser espectadores de una pulseada que algunos de manera tramposa quieren mostrar como que, bueno, es una disputa entre el gobierno y un sector empresario de la actividad privada. No, esta tiene que ser una disputa de la ciudadanía. Internet como un derecho a la información tiene que ser parte de una de las banderas del movimiento popular. Cerramos el primer bloque. En el último vamos a tener un poquito más con Hugo Yasky. En el próximo, los columnistas de nuestro programa, el doctor Atienza y el economista Fernando Oviedo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad. Con el doctor Atienza vamos a hablar de pandemia, pero en clave de qué deberíamos aprender en las escuelas. Bueno, lo primero que hay que hacer es incorporar todo lo que es educación para la salud en los colegios. Empezar a trabajar en algunos conceptos que no los estamos trabajando. La empatía, la importancia del otro más que mi propia importancia. Centrar el eje de la salud pública en eso, en que a mí me importa el otro más que yo lo cuido al otro. Si ese hubiera sido el eje en la Argentina, acá estaríamos mucho mejor, ¿no? Pero la verdad que la mayoría intenta salvarse a sí mismo, solo, y no lo hace en conjunto. Así es que hay que empezar a llevar a los colegios las materias sanitarias, materias que nos expliquen cómo higienizarnos, cómo manejar algunos elementos básicos de higiene que son muy simples, muy sencillos: lavado de manos, el distanciamiento, el aprender a usar algunos elementos como el barbijo, que antes no lo teníamos incorporado y hoy creo que ya sí. Así son pequeñas cuestiones que me parece que hay que trabajar en los chicos, y eso tiene que ser en los primeros años del primario y reforzarlo en el secundario. Yo creo que la presencialidad es un gran problema a nivel mundial, lo ha demostrado, y muchos países han terminado por anularla. De hecho, en este momento a nivel mundial no hay países, salvo la Argentina, que sostienen la presencialidad.
Uruguay, que era uno de los que levantaba esas grandes banderas, hoy es el número 1 en cantidad de casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial, el país que mayor cantidad de casos tiene. El otro que está en problema es Italia, que también la había sostenido y está muy complicado. Yo creo que la presencialidad tiene dos peligros. Primero, que pone mucha cantidad de gente en la calle. Y lo segundo es que permitimos que el virus circule en esos grupos etarios menores y la posibilidad de que genere allí una mutación es peligrosa. Porque si vos lo haces circular mucho en niños, el virus se va a adaptar al niño, va a mutar en el niño y nos va a empezar a complicar al niño. Y eso es lo que nadie ve. Y me parece, y es la primera vez que lo digo, ¿no? Y me parece que es lo que hay que tener en cuenta, porque ya lo hemos visto en Brasil. Dejaron circular mucho el virus y es una usina de mutaciones. El otro lugar es África. En Sudáfrica, sobre todo, también generó mutaciones. En la India, en Estados Unidos. Ese grupo etario en el que circula o grupo étnico en donde circula una variante tiende a generar mutaciones. De hecho, está comprobado que después de una determinada cantidad de rotación del virus en distintas personas, genera una mutación. El peligro es que lo haga en niños y nos termine complicando a los niños, ¿no? Por eso es importante a los niños mantenerlos en la casa. Los prefiero vivos y sanos, y si hay que reforzarle contenido lo haremos después. Por ahora deberían estar en la casa, ¿no? Me parece que aún a resguardo. Después de escuchar al doctor Atienza y esta importante enseñanza que nos deja sobre la empatía, vamos al columnista de economía, Fernando Oviedo, para hablar de inflación y algunos mitos que se manifiestan desde los grandes medios de comunicación para que no entendamos bien de qué se trata. Concretamente, lo que sucede en la Argentina con respecto a la inflación es algo que tiene que ver fundamentalmente con el funcionamiento de los tres principales precios de la economía argentina, que son el dólar, que son las tarifas y que son los salarios. Fundamentalmente el dólar. En Argentina, así apaguemos la emisión de moneda del Banco Central, la inflación va a seguir funcionando porque tiene que ver con otros componentes, tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Fundamentalmente con el precio del dólar, y en segundo lugar con el precio de las tarifas, y en tercer lugar con el precio de los salarios o con los costos de producción, ¿no? Acá hay que evitar caer en una trampa o en la trampa en la cual se enancan algunos divulgadores de la cuestión económica que sostienen que aumentar los salarios inflacionarios. No estamos queriendo decir eso, estamos queriendo decir que los costos de producción forman parte también de ese trípode de precios que son los principales precios que determinan el fenómeno de la inflación. Entonces, ¿qué pasa cuando el dólar sube en la Argentina? Cuando el dólar sube en una economía que es dependiente, de insumos importados, porque la economía argentina está en un estadio de subdesarrollo, ¿no? Que el desarrollo también es uno de los grandes objetivos de una política económica que engloba todos los demás objetivos. Es el gran objetivo de una política económica, en términos teóricos, que una sociedad alcance el desarrollo económico. Bien. ¿Por qué la inflación tiene que ver fundamentalmente con el precio del dólar en la Argentina? Porque el 70% de los insumos que forman parte del proceso productivo de nuestra industria, que fabrica bienes de consumo para el mercado doméstico, son insumos intermedios y bienes de capital importados, ¿no? Que precisan de divisas para poder ingresar al país, y que evidentemente en un contexto de encarecimiento del valor del dólar se encarece la importación de esos productos y se encarecen los costos de producción, lo que a su vez tensiona a los precios finales para que se vayan para arriba. Entonces, fundamentalmente, la inflación en la Argentina tiene que ver con el tipo de cambio, con el valor del dólar. Además, la suba en el valor del dólar genera una suerte de pánico colectivo, de modo tal que la población y los agentes económicos acuden masivamente a comprar dólares, ¿no? Lo que retroalimenta la escalada o la suba de la divisa en el marco de lo que se conoce como una corrida cambiaria. Bueno, esa suba del dólar genera a su vez expectativas de que los dólares van a seguir subiendo. Además, la escasez de divisa de la economía argentina, que es una situación estructural que tiene que ver con las restricciones externas, que ya lo vamos a explicar en algún otro micro, ¿no? Genera expectativas de devaluación, de subas continuas y permanentes del valor del dólar. Esas expectativas en torno a la posibilidad de las subas continuas y permanentes en el valor del dólar lleva a los empresarios y a los formadores de precios a ajustar preventivamente el valor de
su producción, ¿no? Porque de pronto especulan con que no saben a qué precio van a tener que reponer mercadería, porque no saben si el dólar se va a seguir disparando o no saben a qué precio van a tener que pagar importaciones, entonces ajustan los precios por las dudas. Eso genera una espiral inflacionaria en el marco de una puja distributiva y en el marco de una corrida cambiaria latente y o permanente. Entonces, por eso es importante que el precio del dólar esté estable en la Argentina, porque es la condición de posibilidad para que la economía argentina pueda crecer. Vamos a un corte y en el último bloque vamos a estar con Hugo Yasky y Melissa Luch para hablar de economía feminista. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. ¿Cómo actúa cada sector en pandemia? Nos deja en evidencia la naturaleza de sus intereses. Un sector concentrado y reducido hace todo lo posible para usufructuar la pandemia y arrogarse ganancias y explotación y tener beneficios frente a la desgracia. Otro sector, como los trabajadores, ceden incluso muchas veces derechos laborales en resguardo y en protección de lo colectivo y de la sociedad. Muchos sectores de los trabajadores hoy no están discutiendo condiciones básicas porque prefieren no salir a la calle para que podamos seguir resguardando la salud. Escuchamos en una reflexión más que interesante a Hugo Yasky, dirigente político. La derecha ha aprovechado este factor de desmovilización para avanzar en muchos países de manera brutal. En algunos ya llegando al punto de ejercer una violencia en la que se han eliminado físicamente muchos dirigentes sindicales y sociales, el caso de Colombia. En nuestro caso, tuvimos esa épica popular que permitió derrotar al gobierno de Macri y fue providencial, ¿no? Porque hoy todo sería más grave, mucho peor. Basta ver lo que pasa en Brasil o en el Chile de Piñera. Pero creo que el problema de la desmovilización nos juega en contra, sobre todo porque los sindicatos que tenemos una gran capacidad de movilización, estamos comprometidos firmemente en tratar de impedir que todo este esfuerzo que se está haciendo sea en vano. Cuando hablo de esfuerzo, hablo del esfuerzo, digamos, de los recursos que está destinando el Estado nacional y también los provinciales, pero también del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de la salud, los que desarrollan tareas esenciales. Ya sabemos que le están esperando a ella, Melissa Luch, para hablar de economía feminista. En esta oportunidad, feminización de la pobreza. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luch hablándoles sobre economía feminista. Hoy les quiero hablar sobre la feminización de la pobreza. Este concepto lo ha traído la economía feminista a colación para poder demostrar las desigualdades que existen dentro del sistema capitalista entre las personas que se consideran varones y las personas que no se encuentran dentro de esta categoría tal cual la impone el sistema patriarcal. La feminización de la pobreza lo que viene a traer y lo que viene a decir, lo que viene a traer a colación y lo que viene a decir es que el 70% de las personas que son pobres están dentro del colectivo femenino, o son mujeres o tienen identidades que no se corresponden con las que el sistema patriarcal nos impone. Pero además, este concepto viene a demostrar otras cuestiones que tienen que ver con las posibilidades que los individuos tenemos dentro del sistema capitalista. Las personas que
no somos consideradas varones, tenemos menos posibilidades para desarrollarnos profesionalmente, tenemos menos acceso a una salud integral y tenemos menor acceso a la educación. Todo esto nos impide competir con los varones de una forma justa y equitativa. Pero también lo que viene a decir es que si sos mujer o estás dentro del colectivo femenino o estás por fuera del sistema, de las estructuras que el sistema patriarcal impone, básicamente, si estás dentro de esas categorías y nacés pobre, las posibilidades de salir de la condición de pobreza pasan a ser prácticamente nulas. Es un concepto que viene a visibilizar las desigualdades que existen entre aquellos que están más privilegiados dentro del sistema patriarcal, los varones, con el resto de la sociedad que no entra dentro de esa particular categoría y de ese particular lugar de privilegio del sistema capitalista, y por lo tanto es muy importante no solamente definirlo, recabar información y evidencia empírica que demuestre que esto es así, sino que es muy necesario llevar a cabo políticas económicas a través de los estados para poder erradicar esas problemáticas y que la feminización de la pobreza sea, de ahora en más o en un futuro, ojalá no muy lejano, un mito en nuestras sociedades. En pandemia, pero antes pasaba, asistimos a la naturalización de la irracionalidad. Los grandes medios exacerban de forma irresponsable el odio y se vuelve natural algo que nos debería espantar, el dolor. Lo más peligroso es que nos acostumbramos a esta irracionalidad y nos acostumbramos a racionalizar y a naturalizar la maldad. Cuando el dolor del otro deja de importarnos, cuando dejamos de sentirlo, esto es grave. Si somos inmunes al dolor del otro, algo anda mal, en lo individual y en lo colectivo. Si en lo individual, la falta de empatía, el egoísmo, la falta de sensibilidad no tiene implicancias negativas, vamos a seguir actuando en ese sentido. Ahora, este camino es inviable porque el ser humano es gregario, por lo tanto, necesita del otro ser humano para poder sobrevivir, para poder crecer, para poder desarrollarse. A lo largo de la historia de la humanidad, esa necesidad del otro, esa necesidad de desarrollarse con el otro ha tenido distintos rasgos. El solidario, el recíproco, el comunitario, donde los seres humanos nos ayudamos a crecer, nos cuidamos y nos protegemos, y otra forma de relación y de usar al otro de forma de dominación y hasta expropiación, no solamente de los recursos naturales de los pueblos, sino también del trabajo y del esfuerzo del otro. Los últimos siglos de la humanidad han sido de este modo de dominación, donde no prima la solidaridad, sino la expropiación y la explotación del otro. Por eso empezamos a naturalizar formas de desarrollo que se nos muestran como las únicas posibles. Y no solo que no son ni las únicas posibles, sino que tampoco son las más sustentables. Esa es la batalla que tenemos que dar, la batalla cultural, la batalla de las ideas, la de redescubrir las formas de desarrollo que son solidarias, colectivas e inclusivas. Tenemos un país rico en recursos naturales, en capacidad de conocimiento, en seres humanos solidarios. Solamente tenemos que redescubrirlo, plantearnos objetivos alcanzables como ni un niño con hambre, ni un anciano desprotegido, vivienda digna para todas y todos y un trabajo que nos deje crecer y desarrollar en libertad. La Argentina, nuestra América, alcanza para todos.